Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos del 54 al 58. En aquel tiempo Jesús fue a su ciudad y se puso a enseñar en su sinagoga. La gente decía admirada: ¿de dónde saca esa sabiduría y esos milagros? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No es su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No viven aquí todas sus hermanas? Entonces, ¿de dónde saca todo eso? Y se escandalizaban a causa de él. Jesús les dijo: solo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta. Y no hizo allí más milagros, por falta de su fe. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Al leer o escuchar el Evangelio de hoy, seguramente algunas frases pueden quedar haciendo ruido entre nosotros. ¿No es María su madre y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No viven entre nosotros todas sus hermanas? ¿Lo anterior quiere decir que Jesús tuvo hermanos? La respuesta es sí. Entonces, si Jesús tuvo hermanos, ¿quiere decir que María tuvo otros hijos? La respuesta es no. Ni en este pasaje ni en ninguna parte de la Biblia se hace referencia a los hijos de María, pero en este y en otros pasajes se mencionan a los hermanos de Jesús. La cultura judía es una cultura patriarcal. En ella prima la autoridad paterna, y esta autoridad toma atribuciones lingüísticas tales que al referirse a un hermano de sangre toque aclarar: los hijos de mi padre, ya que la palabra hermano o hermana puede ser aplicada para referirse a cualquier grado de parentesco como tío, sobrino, primo, etc. Esto ocurre porque en la lengua hebrea no existen estas palabras. Aclarada la anterior precisión lingüística, es hora de reflexionar sobre el mensaje central del Evangelio, y lo vamos a hacer a partir de los siguientes 3 aspectos. Primero, nadie es profeta en su tierra. Segundo, cuando el ego domina. Y tercero, la incredulidad impide el milagro. Primero, nadie es profeta en su tierra. Entonces Jesús les dijo: un profeta no es despreciado más que en su patria y en su casa. Jesús tuvo que vivir en carne propia el desprecio por parte de las personas de su ciudad de origen, aquellas que a pesar de tenerlo más cerca, no fueron capaces de aceptarlo ni de creer en él. Hoy Jesús sigue siendo despreciado en muchos hogares que aparentan ser su casa por las imágenes religiosas que contienen, pero que en la cotidianidad no valoran ni se esfuerzan por hacer vida a su palabra. En el contexto familiar también suele ocurrir que en ocasiones sintamos más apoyo y reconocimiento por fuera que en nuestra propia casa, siendo particularmente común que cuando una persona emprende un camino de conversión e intenta llevar a otros por este camino, la principal resistencia la encuentre dentro de su propia familia. En Mateo 10, versículos 35 al 36, Jesús advierte: he venido a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra, de modo que los enemigos de cada cual serán sus propios parientes. Liliana es una docente consagrada a su profesión, respetada por sus compañeros de trabajo y muy querida por sus alumnos. Liliana siempre trata de ofrecer a sus estudiantes no solamente conocimiento técnico de alta calidad, sino que se esmera en darles formación en valores y principios de vida. Muchos de sus alumnos y algunos compañeros de trabajo la han buscado para pedirle consejos, los mismos a los que Liliana ha respondido tomando como base la sabiduría de la palabra de Dios. Liliana además promueve permanentemente entre sus compañeros seminarios y retiros espirituales a los que varios de ellos han asistido. A pesar de la alta influencia que tiene entre sus compañeros y alumnos, Liliana no ha tenido la misma receptividad por parte de su familia y particularmente de su esposo Daniel, quien ha rechazado una y otra vez sus invitaciones a participar de actividades que le ayuden en su crecimiento espiritual y con frecuencia critica en ella sus prácticas de piedad. Segundo, cuando el ego domina. ¿Cómo te sientes cuando un compañero de trabajo sobresale por su capacidad? ¿Te alegras y sientes motivación por aprender de él? ¿O sientes que sus logros te pueden hacer ver como menos competente y por consecuencia te sientes un poco mal? Los sentimientos de los fariseos y escribas de la época de Jesús no están lejos a muchos de los sentimientos nuestros en la familia y en nuestros entornos naturales cuando permitimos que el ego sea el capitán de nuestra vida.
En varios evangelios hemos explicado sobre el orgullo, llegando a la conclusión de ser esta la causa que más separa nuestro corazón de Dios. En diferentes versículos del Antiguo y Nuevo Testamento se lee sobre el favor de Dios hacia los humildes y su oposición hacia los soberbios. Esta oposición fue claramente demostrada por Jesús, quien siendo un Dios de amor con un corazón lleno de bondad, presentó su principal oposición hacia los maestros de la ley, y no por su conocimiento ni prácticas religiosas, sino por su altivez de corazón, orgullo e hipocresía. En el Evangelio de hoy, los antagonistas no son necesariamente maestros de la ley, sino gente del común que estaba en la sinagoga. Y esto no es un dato sin relevancia, nos demuestra que el orgullo y la humildad no tienen que ver con el conocimiento, títulos, bienes materiales o poder que tenga una persona, sino con lo que hay en su corazón. De esta manera podemos tener, por ejemplo, personas con gran conocimiento y muy humildes, como personas ignorantes y llenas de orgullo. Hoy en el Evangelio nos muestra otra faceta del orgullo. Se trata del ego. El ego que nos lleva a querer sobresalir y ver como amenaza a los demás. El ego que no nos permite reconocer nuestros errores y nos lleva a querer tener la razón siempre. El ego que no nos permite aprender de los demás por no sentirnos inferiores a ellos. ¿No es el hijo del carpintero? ¿De dónde pues ha sacado todas esas cosas?, decía la gente al oír hablar de Jesús. Daniel, al igual que Liliana, también es docente y llevan 8 años de casados. Y aunque su relación en términos generales es buena, Liliana siente que su opinión no es tenida en cuenta en las decisiones familiares, ya que si tienen alguna diferencia, siempre se termina haciendo lo que Daniel dice. La seguridad de Daniel en sí mismo le lleva con frecuencia a tomar decisiones que afectan a la familia sin consultarlo con su esposa. Decisiones que van desde la elección del color para pintar la casa hasta aquellas que tienen que ver con el aspecto financiero. Desde hace 8 meses, Daniel ha comenzado a interesarse en el mercado de las criptomonedas, tomando una serie de capacitaciones y dedicando gran cantidad de su tiempo a estudiar sobre estos activos digitales. El reciente conocimiento del tema llevó a Daniel a buscar alternativas de inversión, encontrando una en la que se combinaba este mercado de las criptomonedas con la inteligencia artificial, prometiendo a los inversores grandes rentabilidades. Daniel realizó una inversión para verificar lo confiable de esta alternativa de inversión. Pasados 3 meses de ver los buenos resultados, Daniel le comenta a su esposa y le sugiere que ella realice un préstamo para invertir como él y obtener esos mismos rendimientos. Liliana, quien había escuchado el testimonio de sus compañeros de trabajo que habían perdido todo su dinero en inversiones que prometían altos rendimientos, no solo se niega a realizar su préstamo, sino que además le dice a Daniel que no confíe demasiado en este negocio y que por favor trate de recuperar lo ya invertido pronto sin invertir más, y le menciona lo que dice Proverbios en el capítulo 14, versículo 15. El imprudente cree todo lo que le dicen, el prudente se fija por dónde anda. Daniel no le hizo caso a Liliana y, arrastrado por su soberbia, quiso demostrarle a su esposa que estaba equivocada. Así que él mismo realizó los créditos bancarios para invertir más dinero. 2 meses después, la compañía en la que Daniel había invertido todo su dinero desapareció y ahora estaba lleno de deudas. Daniel nunca reconoció su error, ni pidió perdón a su esposa por no haberla escuchado. Tercero, la incredulidad impide el milagro. El Evangelio termina diciendo: Jesús no hizo muchos milagros allí por la incredulidad de ellos. En muchos de los milagros realizados por Jesús hubo una frase recurrente: tu fe te ha sanado. Actualmente esta frase se sigue haciendo realidad cada día, en cada milagro. En Marcos 11, versículo 24, Jesús lo confirma diciendo: por eso les digo que todo lo que pidan en oración, crean que lo recibirán, y así será. El ego y la incredulidad de Daniel en su esposa y en la palabra de Dios le llevó a cometer un gran error. Liliana continuó orando y creyendo en las promesas de Dios. La fe de Liliana movió el corazón de Daniel, quien en medio de su angustia decidió hacer uno de los retiros que tanto le había promovido su esposa. Hoy Liliana y Daniel oran juntos cada noche. La amarga experiencia y la gracia de Dios viene trabajando en el carácter de Daniel, quien ahora es mucho más humilde de corazón y de la mano de Dios siguen adelante.
La fe de Liliana viene haciendo milagros en su matrimonio. Esa fe también les ha permitido enfrentar sus crisis económicas con la confianza de saber que los desiertos son necesarios para la purificación y el crecimiento. Oración. Amado Padre, hoy te damos gracias por tu palabra, que como espada de doble filo penetra hasta lo profundo de nuestra alma, removiendo nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Te pedimos perdón por el ego que nos nubla el entendimiento y nos separa afectivamente de ti y de nuestra familia. Danos, Señor, humildad de corazón para acogerte con amor y acoger los llamados que tú nos realizas de conversión a través de las personas a nuestro alrededor y en especial a través de nuestra familia. Sobre todo, Señor, danos la gracia de creer en ti y en tu palabra para que puedas hacer milagros que tú mismo quieres hacer en nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, por el Inmaculado Corazón de María y la fuerza del Espíritu Santo. Amén. No permitas que el ego gobierne tu vida y con humildad de corazón comparte este evangelio con muchas personas para que la bendición de la palabra de Dios obre en más familias. Dios te bendiga.